Yo creo que el primer techo que tiene la organización es la madurez del líder, ¿no? Profesional y personal. Hay como momentos que son inesperados, tipo la pandemia, ¿no? Pero hay momentos en donde viene una ola inesperada que te tumba y tienes pues que, sacar la cabeza y decir, ok, ¿por dónde voy? Muchas veces el empresario, el fundador de la iniciativa, tiene en la cabeza ideas maravillosas o se pone objetivos interesantes, pero no los pone en blanco y negro. Entonces, al no tener esa claridad, comienzan a tener problemas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Asertiva, un podcast en el que conversamos sobre cultura organizacional, talento y liderazgo. Y hoy tenemos como foco de este episodio la cuestión de la empresa creció. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y hemos convocado a dos grandes personas para que nos ayuden con este desafío, que nos acompaña Hugo Carrillo. Él es ingeniero industrial, MBA, con amplia experiencia liderando procesos de transformación, innovación, estrategia y marketing en empresas reconocidas del país. Actualmente, director independiente de diversas empresas y profesor en la Universidad Pacífico. Y también nos acompaña Patricio Portaro, economista de la Universidad de Lima, cofundador y CEO de Directo, antes conocido como Taxi Directo. Fue seleccionado como uno de los líderes empresariales del cambio en el año 2020. También ganó la categoría Joven Empresario por su impacto en el sector empresarial del país y ha impulsado proyectos de electromovilidad urbana en el sector de transporte. También nos acompaña Patricia del Risco, en el equipo más conocida como Pato. Ella tiene más de 20 años de experiencia en temas de gestión humana y es psicóloga. Hemos tenido la suerte de estudiar algunos cursos inclusive en la universidad. Hoy nos acompaña liderando Evoluciona, una marca asertiva a través de la cual acompañamos empresarios que están desarrollando y literalmente evolucionando sus empresas desde el desarrollo de personas. Muy bien, y para comenzar, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Empezar conociendo de ustedes, de su experiencia, en tu caso, Hugo, acompañando empresarios, que es el foco de, así como El Salvador, que seguramente está llegando para aclarar algunos panoramas, y en tu caso, Patricio, con los divertidos desafíos de emprender. De repente comenzamos contigo, Hugo. Gracias, Maise. Mira, efectivamente tengo una experiencia larga en el mundo corporativo, ¿no? Casi 30 años en una compañía como Alicor. Y trabajé ahí en varios negocios, liderando varios de ellos, transformando algunos de ellos. Em, pero ya el año 2024 decido retirarme, em, como lo pensé en su momento, para poder aplicar todo mi conocimiento y disfrutar la vida también, como debe ser. Así que Ese mensaje los que hacemos empresa lo necesita. sí, lo necesitas. Importante que desde el ejemplo lo demuestre. Sí, entonces ese año, el 2024, comencé mi experiencia como consultor, director, asesor, y he estado pues recorriendo varias empresas, principalmente familiares, em, para poder ayudarlos a encontrar pues alguna ruta, algún consejo para poder ser mejores, ¿no? Y me he encontrado con una serie de emprendedores que hacen mucho por el país, ¿no? Yo antes, cuando estaba en el mundo corporativo, sentía que mi conocimiento y las inversiones que uno tenía en Alicor pues eran maravillosas y estaban al top y podía acceder a los mejores consultores del primer mundo, y un poco lo miraba con un poquito de desdén a los emprendedores, ¿no? Pero luego de salir y encontrarme con tantos emprendedores que tienen resiliencia, dejan un legado y trabajan por el bien de su familia y la sociedad, me quedo impresionado de ese poder que tienen y me encanta poder ayudarlos en la medida que pueda, ¿no? Aportándole valor, dándoles algunos consejos y guiándolos pues en este camino de hacer emprendimiento, que es realmente
una ruta complicada, pero que si lo haces bien vas a tener mucha satisfacción, ¿no? Tal cual, muchas gracias, Hugo. Y bueno, Patricio, tu poder / locura, digo yo, ¿no? Un poquito de locura hay que tener para hacer empresa, ¿o no? Sí, sí, me siento identificado con el título y qué bonita chamba tienes, Hugo. Yo creo que justamente ante la pregunta del título, ahora quién va a ¿Quién podrá defendernos ayudarnos? o ayudarnos, sí, no defendernos. Sí, para el chapucito. Yo creo que justamente gente con recorrido tan largo como el tuyo, yo creo que justamente es uno de los apoyos. Yo tengo 18 años de emprendedor, mi carrera corporativa fue un poco más corta, creo que me hubiera encantado tener más experiencia. He tenido que pasar varios baches profesionales, emocionales, bueno, sobre todo los de flujo de caja son lo más importantes, pero muy gratificante. De hecho, para los que estén en el mundo de emprendimiento, si lo tienes el propósito bien metido y las ganas de aportar con ese propósito, de verdad que cualquier crisis que puedas pasar va a ser pequeña o pasable. De hecho, creo que lo que más valoro son los días normales, ¿no? Los días de éxito y los días difíciles son menos. Pero bueno, yo ahorita estoy full dedicado a mi empresa y ahora le llamo empresas, pero todo siempre que esté junto con el propósito que te contaba más temprano, que todos los peruanos podamos acceder a una movilidad de calidad donde todos los participantes se sientan seguros y cómodos, ¿no? Participantes no solo el pasajero, la demanda, sino también los que se encargan detrás de todo eso, ¿no? Y ahora he ido desarrollando, tengo Taxi Directo, que es de hecho todavía la más importante, movilidad tipo taxi o movilidad corporativa, pero hemos ido desarrollando otras cositas relacionadas, un podcast, que es mi último hijo, justamente para visibilizar todo este problema, porque los limeños, ya no hablamos del clima, hablamos del tráfico, ¿no? Y de verdad que hay muchas cosas que se pueden solucionar y mucho tiene que ver con ser el cambio que queremos ver, ¿no? Somos los primeros en criticar y que los alcaldes y que los ministros, que la infraestructura, que el semáforo, todo, y nosotros estamos ahí sacándole la vuelta, ya sea como peatones, como ciclistas, como que maneja auto particular. Y justamente un poco lo que me da ilusión del primer emprendimiento hace casi 20 años era qué pasaba si desde donde no lo esperabas, desde el taxista limeño, podrías ver un poquito de chispa de cambio, ¿no? En este tema de la práctica de valores cívico-viales. Yo estoy personalmente muy metido con el tema. Tuve una experiencia hace aproximadamente 26 años, una experiencia personal, familiar, una tragedia, como creo que siempre esas son las que te generan ahí, que te marcan, pero de ahí salen cosas buenas, ¿no? Como, por ejemplo, Directo, y ahora que me decías que Panautos también tiene el mismo propósito, justamente eso es lo bonito del propósito, ¿no? Que no es el giro en sí, sino es que puede unir a varios agentes, ¿no? Entonces, eso es lo que me ilusiona. Pertenezco a un grupo donde compartimos con otros CEOs y otros gerentes y los desafíos que uno va pasando. Yo por ahí con los 20 años ya he pasado algunos que otros no, y hay otros que también tienen más experiencia o que la han resuelto antes que yo, y hay varios, ¿no? Entonces, con muchas ganas de hablar de lo que nos plantees, porque en temas de gestión humana y liderazgo hay mucho. Hay mucho y nunca se termina de aprender y no hay una receta, ¿no? Y de lo que nos cuentan, creo que me voy llevando uno que en no estar solos, ¿no? Aprender entre pares o tener asesores con amplia experiencia que también tienen sus propios aprendizajes de balance de vida, de apreciar los esfuerzos, ¿no? Y desde ahí orientar a otros y el propósito, ¿no? El para qué hacemos lo que hacemos, que de repente este grado de locura, que entre en broma y en serio digo que tenemos los que hacemos empresa, porque sí, la cordura de repente nos la da el propósito, ¿no? Esa gasolina que uno dice, ¿de dónde? Por ahí creo que va la respuesta. Muy bien. Yo quiero ahí añadir, ¿no? Así como tú indicabas tu propósito que está expresado en el tema de movilidad, yo también tengo mi propósito. Mi propósito es crear valor en las empresas a las cuales colaboro y enseñarle un poquito mis experiencias, ¿no? Porque creo que lo valioso, como decías, es compartirla, ¿no? Mucha gente no tiene pues el acceso a determinados
em, procesos, cursos, empresas, diseños, pues, y uno tiene que tratar de entregar eso con cariño para que ellos puedan hacer las mismas cosas que uno hace en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, ahí está mi propósito. O sea, hemos encontrado nuestro propósito cada uno por su camino, pero creo que eso es lo lindo de ser profesional y de contribuir a la sociedad, ¿no? Quería comenzar por comentar, ¿no? Un poquito acerca de las empresas y que a algún punto, muchas de ellas, nunca sabemos cuándo, pero tienen un punto de inflexión, ¿no? Entonces, cuando ya, digamos, todo va avanzando y la fórmula va funcionando, ¿no? El dueño o el empresario decide, resuelve, va, vuelve, torna, pero llega un momento en donde si no cambia y no avanza y no evoluciona, todo lo que en un momento le jugó a favor, ahora puede jugarle en contra, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, una estadística interesante de McKinsey que nos dice que el 70% de las empresas, no menor, 70%, que fracasan, ¿no? Fracasan porque internamente tienen conflictos en relación al liderazgo, en relación a las estructuras, a la organización. Entonces, yo quería preguntarles sobre esta reflexión, digamos, ¿qué opinan? ¿En qué momento creen ustedes que una empresa que está creciendo puede crecer mucho, digamos, de repente en dimensión, pero no necesariamente en las capacidades que requiere para poder hacer de ese crecimiento sostenible en el tiempo? Mm. A ver, yo te voy a dar mi punto de vista. En algunas empresas con las cuales he colaborado, uno se da cuenta cuando la compañía comienza a tener problemas, ¿no? Mm, Porque le puede estar yendo muy bien, las ventas pueden estar creciendo, este, pero comienzan a darse cuenta cuando el dueño comienza a ser lo que yo llamo el bombero permanente. Se está apagando incendios porque por todos lados le aparecen problemas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está con tantos problemas y comienza a dedicarse a tratar de apagar los incendios, no piensa bien, no está pensando en el largo plazo, solamente en el corto plazo. Entonces, eso es un síntoma de que la compañía puede tener algún tipo de problema, porque los problemas vienen uno tras otro. Por otro lado, y ocurre muy frecuentemente, lo que viene ocurriendo como resultado exitoso para una compañía comienza a un proceso de lentamente a perder clientes, a perder márgenes. Entonces, ya te das cuenta que de pronto tu propuesta de valor no es la que necesita el mercado o tiene que cambiarla. Y probablemente, si es una persona que ha crecido bajo un modelo exitoso, se pueda rehusar a hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, para mí, esos son algunos indicios de que ya tenemos que estar mirando cómo cambiamos la empresa, ¿no? Entonces, es importante que no nos ocurra, ¿no? Y para eso tenemos que pensar con anticipación cómo nos podemos blindar ante esos, digamos, síntomas de que podemos tener problemas, ¿no? ok, ok. Sí, yo creo que ahí tienes un buen punto y con lo que hablabas, Pato, ahí, yo creo, recuerdo, ponte los inicios, porque yo he empezado desde muy chiquito, cero, 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 ¿no? Y ahí, claro, si tú logras controlar todo, el cliente está asegurado, el proveedor, todo está asegurado, digamos, no la propuesta de valor. Entonces, es la única manera. Yo creo que en esa etapa está muy bueno que no delegues, que no te preocupes por nada más que haga sentido lo que estás haciendo para el cliente, ¿no? Pero claro, a veces muy rápido o de repente demora un poco, pero tarde o temprano, como tú decías, ya te comienza a costar. Crecimiento de todas maneras, pero antes de crecimiento, problemas, ¿no? O los incendios, que de repente tú decías eso. Sí. Entonces creo que la primera alerta pueden ser que comienzan a haber muchos incendios, que la satisfacción de los clientes que tan maravillosamente tú lo podías lograr, ahora ya se hace más difícil. Sí. ¿Cómo? Si tenemos más experiencia. Entonces, y ahí comienzan los fantasmitas de no haber hecho el trabajo de la organización, de la estructura, de formar equipos, bueno, y todo lo que se viene, ¿no? Entonces yo creo que justamente las primeras alertas pueden ser los problemas, ¿no? Los problemas que antes no habían y ahora hay, ¿no? Y en términos de los procesos, por ejemplo, si ya pensamos en esto, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser o consideran que son los más importantes para poder ir formalizando o profesionalizando antes? A ver,
Desde mi punto de vista, va a depender un poco del negocio, servicio, producto que tú estés ofreciendo, ¿no? Porque probablemente algunos sean más críticos que otros para brindar el producto o servicio. Yo creería que más que identificar qué área, lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir, ¿no? O Ujú. sea, creo que lo que ocurre en muchas empresas es que muchas veces el empresario, el fundador de la iniciativa, tiene en la cabeza ideas maravillosas o se pone objetivos interesantes, pero no los pone en blanco y negro. Entonces, al no tener blanco y negro, no están claros los procesos, Ujú. ¿no? Muchas veces, y eso me ha ocurrido, es que muchas áreas se traslapan en términos de quién es la responsabilidad de cada quien para poder hacer algún proceso y para poder entregar el producto o servicio que queremos. Claro. Entonces, al no tener esa claridad, comienzan a tener problemas. Y por otro lado, no tienen métricas, ¿no? Porque entonces, Claro, yo tú como no le sabes exijo a un vendedor, si no le pongo una cuota adecuada, ¿qué le voy a exigir? Entonces, creo que también vale la pena detenerse para dimensionar qué es lo que estamos buscando, cómo lo vamos a medir y quién se encarga de cada cosa. Creo que esa claridad ayuda a cualquier empresa a conseguir sus resultados, ¿no? Ujú, ujú. De Patricio, por acuerdo, tu de lado. acuerdo. Yo creo que lo que dice Hugo, el quién hace qué, es mucho más importante que incluso poder ponerlo en blanco y negro y decirles un poquito dónde está cada área, de qué se trata. Me parece un acertado. Yo coincido con eso. Y a mí me sirvió, no sé si a otros les sirva, yo, de repente tiene que ver, depende del giro, ¿no? Me sirvió bien en lo que es gestión humana, tener bien claro el tema de la parte dura de recursos humanos, pagos de planilla a tiempo, sin errores y contratos, ¿no? Nosotros ahorita deben fiscalizarnos más de 20 veces lo que te contaba el otro día, más de 20 veces al año, no sé, por X años, y nunca hemos tenido un problema de ese tipo, ¿no? En algún momento tal vez me hubiera, como emprendedor, me hubiera desequilibrado, ¿no? Alguna denuncia. A mí me sirvió eso. No sé si es lo más importante, pero a mí me dio bastante tranquilidad tener la parte dura. Incluso la parte de planillas puede dejar muy tranquila a la gente, pero si le tengo que sumar algo, el quién hace qué creo que es vital y a veces en líderes incipientes, como yo lo he sido en varias etapas, ¿no? Que está diciendo, oye, ¿por qué no hiciste eso? Y esto, ¿no? Y este problema, ¿por qué nadie se encarga? ¿No? O la gente le falta criterio. Claro. Hay un montón de síntomas, yo puedo retroceder a versiones de Patricio pasadas y ser y ser muy crítico y me he encontrado un montón de cosas, ¿no? Entonces, y una cosa que tiene que hacer un líder es definir quién hace qué, ¿no? Claro. Mal que bien, sin mucho manual de funciona, en primeras etapas, ¿no? Me refiero. Y eso, y solo para acotar ahí con Pato, siempre hablamos en qué momento, ¿no? Y si es que hay alguna línea base o una base necesaria para que una empresa empiece a, yo creo que mal llamado profesional, o bien llamado, no sé, profesionalizar procesos, personas, etcétera. Pero hay un mínimo necesario que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Norte, eh, condiciones básicas, necesarias, ¿no? Porque si no empieza a doler esta confusión o rotación, o la típica que yo veo también es la gente o los dueños muy preocupados porque se va una persona, pero cuando haces hincapié, o sea, realmente tanto quiere esa persona, pero no, lo que pasa es que el know-how está en esa persona. Entonces se va Claro. la persona, se va el proceso, se va el conocimiento. Y he tenido discusiones con varios gerentes o dueños de empresa, ¿no? Referente a ese punto que indicas, ¿cuándo debemos ya tener una ruta o comenzar a profesionalizar? Yo te diría, evidentemente tiene que tener un tamaño, ¿no? Porque no puedes traer demasiado talento y caro a los inicios porque tienes primero que consolidar un poquito tu operación y tienes que ir tú como digamos, dueño de la iniciativa, tienes que ser casi como una startup, ¿no? Tienes que hacer todo a la vez para poder sacar adelante. Pero va a llegar un momento donde el tamaño y la complejidad del negocio sí ya requiere de que tú tengas que traer algún talento adicional, ¿no? Pero lo importante es verlo con anticipación, porque si tú lo haces cuando ya eres grande,
probablemente tus cimientos, o sea, tu base no es lo suficientemente sólida como para poder soportar ese crecimiento. Entonces tienes que tener ahí una visión de, oye, ¿en qué momento crezco lo suficiente, pero ya necesito ese cambio? No es sencillo. Como tú dices, probablemente, si, como tú indicas, Patricio, estás en un equipo de gente con otros CEOs y puedes tú conversar y te pueden decir, oye, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Las experiencias son fabulosas. Sí, son variadas, ¿no? O sea, no hay un Sí. punto, no hay una respuesta correcta o incorrecta, Así es. simplemente hay un momento en el que, en verdad, para mí, yo que he trabajado siempre en el corporativo, nunca me he mandado a ser emprendedora como por aquí y por aquí. Em, Hay que tener como que la conciencia de, ¿no? O sea, de poder identificar de que uno como dueño, como empresario, no es ni debe ser el que hace y vela por todo, porque al final, digamos, no hay crecimiento que sostenga una sola persona, ¿no? Entonces, darse cuenta, ser consciente y, claro, obviamente saber escoger. Y hay otro, el día tiene 24 horas. Claro. Un dueño, por más que quiera hacer miles de cosas, no lo puede hacer, ¿no? También hay un tema biológico de hoy, comienzan digamos, a no tener la misma energía de cuando tú arrancaste ese negocio. Entonces, ya todos esos elementos los tienes que ir metiendo digamos, en la batidora, licuadora, como para poder decir, oye, ya, creo que es el momento, ¿no? Mm. Correcto. Yo pensaba antes, cuando sea más grande va a ser todo más fácil, No, porque puedo gastar más en esto, en lo otro. Y cada vez es Es más uno de los difícil. mitos. más ¿no? difícil. Sí. Incluso yo he pasado una etapa donde dije, uy, no estoy preparado lo suficiente, ¿no? Y dije, no, buscaré un gerente general, ¿no? Alguien que me supere. Pero bueno, ahí ya yo me puse las pilas. Pero sí es abrumante, ¿no? Es abrumante el crecimiento. Es más, yo creo que hay varios empresarios que la pasarían mejor, creo que si fueran más chicos, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene... Buenos problemas, digamos. Sí, 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 pero son problemas que te pueden frustrar también, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, sí. Y lo que yo he ido aprendiendo es, pucha, no puedes invertir en todo, ¿no? Porque tú dices, claro, la empresa es grande, puede invertir y todo. Pero un emprendedor tiene que como ir eligiendo, ¿no? Entonces, ya primero, y ahora toca reforzar operaciones, ¿no? Ya después tocará finanzas. Ahorita la otra área tiene que estar todavía soportada o por ti como líder, emprendedor, empresario, gerente general, o bueno, ya, alguien ahí más junior, ¿no? Y ahí vas encontrando tu camino. No hay un camino perfecto, por supuesto. Y sí hay como momentos que son inesperados, tipo la pandemia, ¿no? O sea, por ahí que tú tenías la idea de poder fortalecer tu área de operaciones, tu área legal, tu área de recursos humanos, pero hay momentos en donde viene una ola inesperada que te tumba y tienes pues que, pucha, sacar la cabeza y decir, ok, ¿por dónde voy? ¿No? Entonces hay que tomar decisiones y hay que tener ciertamente la valentía de hacerlo también, ¿no? Que esa es la locura de la que hablas. Del emprendedor. Tal cual. Y en esa locura, y en esta necesidad de que venga, como decíamos en el título, a salvarnos, em, ¿qué tanto sienten que hay momentos donde el fundador o el dueño es cuello de botella, ¿no? En tu caso, Patricio, ¿has identificado en algún momento donde tuviste que identificar algo, además que nos puedas dejar como aprendizaje, ¿no? Mira, logré cambiar esta creencia o solté esto que creía que nadie más que yo podía hacerlo y de repente despegaron en algún indicador, en algún tema? Sí, ahorita, por ejemplo, estoy súper satisfecho y orgulloso de sentir que en todos los temas ya yo soy el que menos sé, ¿no? Dentro de mi equipo, digamos, ¿no? O sea, la persona que ve operaciones conoce mucho más y además fuera de eso tiene más pasión por esa tarea específica, ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? Y lo de cuello botella, o sea, yo totalmente claro. Yo creo que el primer techo que tiene la organización es la madurez del líder, ¿no? Profesional y personal. Y de ahí puedo regresar a eso. Y después la del equipo, ¿no? Pero primero es la del líder, ¿no? Y ahí la mayoría de obstáculos que yo veo en emprendedores como yo, o lo que he pasado yo, es justamente que el líder no identifica que él es el primer cuello de botella, él es el primer tope de crecimiento, ¿no? Y de lo que yo también he aprendido es que más allá de herramientas técnicas profesionales,
incluso te digo de las habilidades blandas y todo eso. Antes de eso es el crecimiento emocional, personal del líder, ¿no? El hacer la introspección, sanar ciertas relaciones, a veces que todo está en tu cabeza, ¿no? De cómo te criaron y Todo influye, ¿no? Sí, bárbaro. Sí, 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 yo soy creyente en eso, ¿no? Entonces, cuanto más el líder crezca y evolucione, ya, eso le da más techo, ¿no? Que fue un momento en que yo me reconocí como que yo era el primer tope, ¿no? A eso iba yo con tomar conciencia de, Mm, ¿no? O sí, sea, sí. tienes que estar mucho en introspección, perdón, para poder identificar y ser valiente para poder afrontar y decir, ok, yo no lo puedo hacer todo. Y muchas de mis frustraciones que he tenido con mi equipo que me reporta directamente con una persona o en general el equipo en sí, que no están funcionando, que no se hablan entre ellos o que no sé qué. Muchas veces después me doy cuenta, oye, o sea, yo tengo mucho que hacer para que eso cambie, ¿no? Y si yo no hago mi parte, nadie más la va a hacer por mí, ¿no? Entonces, por ahí yo he aprendido un montón y eso es lo que invito a otros que les cuesta. ¿Ah? Cuando el líder está diciendo, oye, mi equipo no funciona, lo que decían antes, no tienen criterio o no saben hacer, no saben lo que tienen que hacer, mucho tiene que ver con... Y a veces Como nos el libro. damos cuenta que a veces lo generamos, que es doloroso, ¿no? A veces lo generamos nosotros mismos, ¿no? Esas confusiones o esos malos entendidos entre las personas. Y siempre hay una justificación, ¿no? Que quiero generar competitividad interna, ¿no? Que estoy Capaz pensando, somos muy buenos para... claro, estoy pensando Razón, en la madurez, todo. la madurez del equipo, a ver a quién le doy la oportunidad. No, pero al final a ver qué historia nos contamos y qué historia nos creemos. Yo creo que tú tienes una mirada un poco más parcial, Claro. que Un poco más de no- fuera. sí, desde fuera. pero que requiere valentía decirlo Sí. también, ¿no? Decir al cliente, mira, te está pasando esto, toma decisión sobre esto. Sí, yo quería ahí compartir mi reflexión respecto a, digamos, el tope o el techo que puede colocar, puede significar el dueño o el fundador de una compañía, ¿no? Evidentemente, para la compañía ha sido fundamental ese dueño porque ha sido el motor de crecimiento, ¿no? O sea, ha sido el motor de tu crecimiento de tu compañía sin lugar a dudas. Pero también hay que reconocer que eh, este dueño puede tener algún tipo de sesgo, ¿no? Por ejemplo, si es una persona desconfiada, va a generar en la cultura de la compañía y en el comportamiento del equipo desconfianza, o si es limitada, va a generar cierta limitación. Entonces, ya desde mi rol, desde fuera, cuando voy a una empresa, trato de observar pues ese comportamiento para poder ayudarlo, porque nadie tiene su espejo pues donde dice, oye, como la Canieve eres así o asá, ¿no es cierto? Y nadie se lo dice, Y nadie se lo probablemente. dice, y También, su equipo no se lo también. dice, Sí. Por las ¿no? consecuencias. Sí. ¿No es cierto? Entonces, Saca chispa. por eso yo digo que siempre o es valioso una mirada externa que te Mm. permita encontrar esos puntos ciegos, ¿no? Y poder, y afortunadamente en mi caso, cuando he tenido algunos casos, uno tiene que ser un poco psicólogo también, ¿no? O sea, Pues, porque no puedo decirte, oye, Mike, la estás haciendo mal. La tengo que decir, oye, mira, hay estas áreas de oportunidad, yo creería que puedes manejarlo por este lado, y si lo haces con una capacidad de influencia adecuada y la contraparte está, digamos, como esponja absorbiendo tus comentarios, sí puede haber un cambio. Entonces, creo que eso yo le recomendaría a todos, siempre tener pues una contraparte que te pueda guiar, porque si tú probablemente has tenido muchos años en tu empresa y gestionas tu empresa de una manera como aprendiste en el pasado, lo vas a seguir haciendo así. Entonces, alguien te tiene que decir, oye, ten cuidado con esto, Claro. mira este lado, mira el otro lado. Entonces, yo diría que ese techo se puede romper siempre y cuando haya la intención del líder y también escuchar para poder corregir lo que se tenga. Y por otro lado, hay que tener eso, lo que en el mundo corporativo llaman la psicología, ¿cómo se llama? La seguridad psicológica, ¿no? Seguridad Que ustedes deben manejar acá en el Sí. talento de asertivo. O sea, reconocer yo como líder con humildad que me puedo equivocar y que puedo corregir, ¿no? Para poder inspirar, porque los equipos a quienes siguen, a los líderes que son más humanos, que muestran una cara no de coercitivo, sino los que yo quiero ser como él. Entonces,
esa humanidad es la que uno tiene que transmitir a los equipos, ¿no? Mm. Entonces pasa por encontrar tu falencia, buscar cómo corregirlas, con humildad aceptarlas y Que no significa ser perfecto, ¿no? no, El nadie es humano perfecto. no es perfecto y entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a incomodarnos, no? Porque es más fácil no tener al Pepe Grillo, o sea, Claro. preferimos el Pepe Grillo que dice, ay, sí, muy bien, todo lo que estás haciendo palmas, al que nos dice, esto de acá tienes que soltar, esto de acá, y que te genera un trabajo adicional, no digo de horas, sino también mental, emocional, eso que sabes que tienes que afrontar, pero lo procrastinas, lo dejas, pero que resulta siendo lo mejor para la compañía y las personas. Así es. Es difícil escuchar, ¿ah? A mí ya me pasa que a veces la persona que más me da inputs, ¿no? Como dice, críticas o oportunidades así, la que quiero botar de mi oficina, ¿no? Me incomoda, ¿no? Claro, se va acercando O sea, y tú dices, no, no. que no venga. O sea, o en esa situación, ¿no? Que ya se sintió libre, no una persona en particular, pero una persona de mi equipo que ya se sintió así cómoda como para criticarme, me da, sí, me da toda una sensación de incomodidad, ¿no? Mm. Y creo que hay que trabajar con esa incomodidad, porque claro, yo también me quejo, oye, mi equipo no tiene iniciativa, ¿no? Por ahí, ¿no? Deberían hacer más iniciativas. Y después me miro yo en mis comités y claro, soy recontra mandón, ¿no? Y a veces corto a la gente, ¿no? Digo, bueno, si quiero que la gente tenga más iniciativa, tengo que comenzar a escuchar. Claro, tiene que Claro. escucharlos, Sí. capacidad de escucha, menos aversión al riesgo. Si se equivocan, ¿no? O sea, yo por ahí leí un momento que los dueños a veces quieren tener el 100% del control y el 100% de éxito. Mejor que el equipo consiga el 80%, pero lo hagan solos, porque vas a poder desarrollar, Claro, el 80/10, digamos. ¿no? Claro, sí. O sea, entonces no tengas tratar de ceder el control de alguna manera, ¿no? Poco a Sí. poco, ¿no? Y no tener la razón, ¿no? También. Claro. A veces me muerdo la lengua, a veces ya digo, no les voy a... Dar Claro, la respuesta. sí, pero me gustaría decirle, ¿no? O no, claro, darle la respuesta de todas maneras, sí. Ahí a veces me funciona tener un cuadernito para ir escribiendo cosas, ¿no? A veces el camino más largo, que creo que es lo que quieres decir, es el que hay que tomar porque es el que genera el aprendizaje del equipo, porque si le das la respuesta no genera, obviamente hay límites, ¿no? Hay que controlar, pero a veces el camino más largo es el que le genera el aprendizaje al equipo, ¿no? Y normalmente los emprendedores somos líderes controladores, ¿no? No. Yo me acuerdo, ponte en pandemia, que había que poquito. ponerse, hay etapas, ¿no? No Es sé, que hay una etapas, situación pues, de hay guerra, situaciones y te tienes que situaciones, poner claro. mandón, ¿no? Entonces decía, qué raro, me siento súper cómodo en la crisis, o de la Claro, crisis claro, me siento claro. súper cómodo, porque Claro. ahí sí La no hay que quiero escuchar, no hay tiempo para escuchar, ¿no? Ya, Claro, y tus claro. ideas no son malas, entonces, súper seguro, ¿no? Pero después me doy cuenta, claro, ok, terminó la crisis, ¿no? Ahora hubo, ponte la crisis de los combustibles, antes fue la pandemia, bueno, nosotros tuvimos esa crisis de los combustibles, del SNL y todo eso. Claro. Sí, Qué bárbaro. pero sí, al final el camino largo es mucho más gratificante, ¿no? Mm. O bueno, más que gratificante, te da la potencialidad de crecer, ¿no? Creo que cada etapa o cada momento de la empresa te permite, creo que, llevar esos estilos de liderazgo que nos enseñaron en el mundo corporativo, ¿no? Sí, Ser exacto. marcapasos, o ser asertivo, o ser democrático. Hay que tener todo eso en la mochila y poder desplegarlo en el momento que sea Es el momento. correcto. Sí. Uno funciona mejor que el otro. No, uno no es mejor que el otro. Es usado en el momento oportuno y correcto. Sí. Sí. Por eso entre la consultoría no hay un único, no sé, una única receta, como decía Maísa, ¿no? Porque todo depende de la empresa con la que trabajes, del momento de la empresa, del tipo de líder, de lo que quiere el líder. Como tú me comentabas la vez pasada que hablábamos, ¿no? Del legado que quiere dejar la persona que ha formado. Muchas veces, obviamente, empresa familiar a esa empresa. ¿Qué quiere dejar? Sí. ¿No? ¿Por qué lo hace? Entonces hay que escuchar mucho para que tu consultoría o tu asesoría no termine siendo realmente como uno diría un enlatado. Entonces te doy la taza blanca siempre. Esto a la taza blanca, Claro. no aplica, ¿no? Por eso es la importancia de conocer el negocio, de la inmersión, de poder estar, si puedes, sentarte al costado del dueño CEO, empresario, como fuera, y escuchar y ver y sentir, ¿no? Pate, vamos con los mitos, pues ahora, ¿qué te parece? Los mitos, a ver. Bueno, cuando hablábamos de crecimiento empresarial, había muchas veces hay frases que son como verdades absolutas, ¿no? Y tú has dicho una de ellas, ¿no? Que es, todavía no estamos listos para contratar o primero necesito vender más, todavía no soy tan grande.
O la típica, ¿no? Que hemos escuchado. La cultura, no, la cultura se forma sola, ¿no? ¿Qué voy a estar tratando de manera intencional de formar una cultura así o así? La cultura se forma de manera natural, digámoslo Y su así. cultura siendo tóxica, ¿no? Pero ahí está la Sí, cultura, ahí está, ¿no? funcionando. O la que tú decías, mira, el crecimiento siempre trae más libertad al empresario, que no es verdad. Ese es recontra falso, sí. Sí, es. Entonces les quería preguntar, ¿no, Patricia, de tu experiencia, digamos, construyendo directo sobre todo, ¿no? Que es tu hijito, como dices, uno de tus hijitos. ¿Hubo alguna creencia o miedo que te fue difícil, digamos, vencer para luego poder hacer una empresa más grande, con mayor crecimiento, más rápido? O sea, ¿qué miedo? El tema de delegar, ¿no? O sea, que otra persona lo vaya a hacer con tanto cariño, pues incluso puede ser hasta más capa que tú, pero con tanto cariño y tanto cuidado, creo que esa es una de las primeras que tuve. Después, bueno, sí, por ejemplo, ¿no? El empresario siempre tiene el tema de los pagos, por ejemplo, y hay toda una discusión entre Mm, empresarios hasta qué punto necesitas dejar tú hacer los pagos, ¿no? Eh, El token. Sí, tengo amigos que quieren hacer sus toques, caminan con sus 5 toques, no sé por qué, pensé que ya no estaban ya, pero ya no existían, pero sí, ahí lo siguen teniendo. Este, y entiendo, ¿no? Porque el miedo a que te roben, ¿no? El miedo a perder plata. ¿No? Primero tiene que ver con que, claro, obviamente la persona que hace pagos, el tesorero, pero también malos contratos, malas tarifas. Por ahí eso es lo que más se me ha hecho difícil, ¿no? lo más difícil. Ok. Mm. Hugo, y en tu caso, digamos que has vivido tantos procesos de transformación, de las empresas para ti, ¿cuánto juega la mentalidad del líder en lo que es luego el empuje para las empresas en crecimiento? Bueno, es fundamental, ¿no? Creo que lo comenté hace algunos minutos en el sentido de que la empresa se va a comportar tal cual se comporta el líder. Eso no me cabe duda, ¿no? Tú hablabas un poco del legado, de que quiere dejar ese fundador o ese empresario, eso es importantísimo, pero al final, los que operan son, digamos, el grupo de empleados que están debajo de él. Entonces, ellos se van a comportar de acuerdo a cómo se comporta el líder, Ujú. ¿no? Entonces, y creo que en el medio hay mucho miedo a decirle no al líder, ¿no? Por miles de razones, pues, ¿no? Que pueden darse en las compañías. Entonces, hay que buscar la manera de que perder el miedo al líder para poder decirle las cosas que faltan y poder corregir lo que sea necesario, ¿no? Yo creo que el líder es el motor, pero al mismo tiempo el techo. Entonces, Quiero lo tiene que haber un momento Claro. donde ese techo se tenga que destapar, sea por que él cambia o porque trae a alguien de fuera que puede ser un cambio en la compañía para crecimiento, ¿no? Pero claro, eso tiene que seguir un proceso de maduración, eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Mm. Porque, claro, como tú decías, ¿no? Patricio, muchas de las operaciones recaen en el líder, y el líder quiere mantener eso por un tema de control y un tema de ego también, a veces, ¿no? Porque ¿quién va a hacer eso mejor que yo? ¿No? Claro. Claro, porque en la empresa yo tomo las decisiones, ¿no? Claro. Me voy a mi casa y ya no, Ya no tomo la decisión. Tú Ah, que has Ya visto no. varios líderes, obviamente sin nombre, nada, pero así el caso, porque nada como aprender de la realidad, ¿no? De lo que realmente pasa. Si hay algún caso que nos puedas contar, totalmente anónimo de, no sé, pues a veces esta frase de cómo es la realidad supera la ficción, ¿no? Que tú digas, ¿cómo es posible que esté pasando esto en esta empresa? Que nos digas que tuvo que ver con la mentalidad del líder. Yo te diría de que pues es difícil, ¿no? Porque a lo largo de mi carrera he trabajado con algunos líderes en los cuales, afortunadamente, en todos los casos ha habido apertura para cambio, y sí puede haber momentos donde uno se da cuenta, eh, o me ha tocado la puerta, ¿no? Ayúdame a tomar mejor decisión, ayúdame por esto. Y bueno, es un tema de conversar. Yo, como decía yo en un momento, yo soy psicólogo de muchos de ellos, Me ¿no? imagino. Y su confidente, ¿no? Porque te vienen a contar Claro. dudas que puedan tener. Entonces,
yo no he encontrado un caso donde sea pues tan dramático. Sí, en determinados comportamientos que son claves, ¿no? El clásico, que es el tema de, oye, ¿cuándo hablamos de la sucesión? ¿No? Porque eso, no es tu caso, Patricio, pero bueno, tú en un momento probablemente ya tú quieras dejar la operación para ser director y luego ya retirarte y hay que buscar quién va a ser el sucesor. Esa decisión creo que es la más dolorosa que existen en las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque uno siempre piensa, pues, en algunos casos, mi hijo debe ser el que me sucede, o he pensado en tal familiar, esto, y a veces no están preparados, ¿no? Entonces, O no Claro. quieren. o no no quieren. quieren. Efectivamente, ahora que en las Yo generaciones, conozco varios que no quieren. las nuevas generaciones ya no quieren trabajar ¿no? Quieren viajar, ¿no? O quieren dedicarse a medio tiempo. Entonces, lamentablemente, esa es una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar un emprendedor que ya tiene una compañía que está andando, ¿no? Entonces, eh, yo te diría de que no me ha tocado un caso así emblemático que yo te puedo decir, mira, oye, qué testarudo, o cómo no lo ha podido ver. Yo creo que en general ha habido líderes que con los que hemos conversado que ha funcionado para cambiar el mindset de ellos, ¿no? Tal vez unos se han demorado más que otros. Sí, probablemente. Y por lo tanto sus empresas han Y pagado depende también pagado la cómo le está cuenta. yendo a la empresa, ¿no? Porque Claro, por si la empresa, supuesto, si la empresa está en crisis, oye, si está Claro. bien, Claro, va a claro. operar. A mí el plan de sucesión me parece bien interesante, ¿no? Y yo creo, o con lo que me siento cómodo, es que tiene que ser de largo plazo, ¿no? Claro, cuando te buscan a ti de repente, oye, ya, probablemente ya un año, Sí, sí. oye, y bien difícil, ¿no? Yo ahora lo pensaba y decía, ok, ya tengo un equipo y más que buscar mi reemplazo, es cómo reemplazo ciertas horas mías o ciertas funciones, ¿no? Yo tengo esta ilusión de que yo en mi rol esté viendo full el futuro, digamos, ¿no? Un poquito un pie en el presente, pero full en el futuro. Este es tu rol. El Ese rol del líder debería es ser. pensar en el futuro y la estrategia, Sí. no en la operación, porque la operación ya están dando. Entonces tú deberías estar mirando siempre, oye, ¿esto en qué se puede convertir? ¿Dónde más me puedo extender? ¿Dónde debo cortar? Viajar para ver otras realidades. Todo eso es el rol del líder, del empresario, que es fundador y que tiene que tener esa Esa visión, mirada. Pero ¿no? tenemos como un sentimiento de culpa de dejar el día a día, ¿no? A mí me costó bastante tiempo. Ahorita ya estoy un buen porcentaje mirando para afuera, eh, pero sí es además de no sentirte, por lo que tú dices, de repente un poco el ego, ¿no? Que no te sientes útil. Pero claro, vas liberando un poco, y, o sea, empoderando un poquito más, ¿no? Y de repente, claro, no tienes a todo el equipo, ok, vas trayendo a alguien, pero para que sea importante de acá a 3 años, ¿no? Y para mi rol, o sea, no Pero no a lo ver, puedo pero esperar. yo me imagino que tú estás mirando la movilidad eléctrica y todo ese cambio, ¿no? Si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer en tu equipo? Sí. O sea, No, sí, tú tienes, nadie, tú- nadie, nadie. nadie, porque nadie Nadie, tiene nadie. esa visión. Entonces, Sí. tú tienes que hacerlo como Sí. líder de la compañía. Y ahora he aprendido, hay varios futuros también, ¿no? Hay el futuro de acá a un año, de acá a 3 años. Sobre todo en temas como de tecnológico, o sea, Sí. es como cambia todos los días, ¿no? Sí, el último año he estado invirtiendo mucho tiempo en el de acá a 20 años, creo. Y después un ratito, vamos a acomodar un poco. Demasiado. Sí, sí, ya demasiado. ¿Qué pasará en 20 años? Sí, me comenzó a entrar la idea de los robotaxis, ¿no? Cosas en las cuales yo estoy en desacuerdo, no estoy de acuerdo. A mí me encanta, digamos, que sea un conductor profesional que está ahí contigo y, o sea, me encanta que exista la profesión. Entonces estoy totalmente de desacuerdo, pero ya los gringos y los chinos ya decidieron de que eso va a ser. O habría que ver qué creencias y hoy hay que cambiar o cómo puedes suplir esa experiencia del cliente automatizado, ¿no? Sí, O sea, sí, es sí. complejo, pero No, y va, sí entiendo, o sí, ¿no? entiendo, Pero claro. claro, entonces a veces he estado invirtiendo tiempo y he estado desarrollando, digamos, ya en mi cabeza ya está la unidad de negocio de conducción autónoma, pero claro, de repente en mi gestión eso no va a llegar a estar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo después de formar directo te empiezas tú a tener esta claridad sobre que debes de estar viendo el futuro y no el Bueno, día a día? tenemos 18 años, te dirías, hace 6 meses más o menos. O sea, sí, me he demorado bastante. Claro, no, es que Sí. no es por lo bastante, sino porque es, creo que lo habitual, ¿no? O sea, es difícil, o sea, de las empresas que venimos asesorando, es difícil, ¿no? Tomar ese rol diferencial de, oye, yo estoy operando, yo estoy resolviendo, yo estoy vendiendo, yo estoy encima, Creo que a estamos en nuestra decir zona de confort ahí, ¿no? Creo que mirar hacia el el futuro control. es mucho más incierto.
Claro. y creo que nos gusta a todos el día a día, ¿no? Más de lo que Sí. lo Pato, decimos, ¿no? ahí creo que nos puedes traer una buena mirada desde tu rol asesorando desde la mirada de gestión humana, porque los empresarios estamos más flujo de caja, decías al inicio, ¿no? Finanzas, ni siquiera finanzas, caja, la parte de indicadores o la parte más core, digamos, de tu negocio, y a veces postergamos un poco el tema de personas y de gestión humana. ¿Y qué mirada nos puedes traer como cuáles son los principales desafíos que observas en los clientes que estamos atendiendo, por ejemplo? Bueno, a eso iba justamente con mi comentario, porque uno de los principales desafíos quizá es ese despegarse del día a día, ¿no? Por un lado eso, y otra cosa que es súper común y que en realidad es súper más bien valiosa también cuando se dan cuenta de eso, es levantar la cabeza del agua y decir, ya, ¿para dónde voy? ¿No? Yo te decía más temprano, escuché una frase la vez pasada bien interesante de, no hay buen viento para quien no sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces, si tú no sabes hacia dónde vas, perdón, nadie más va a saberlo. Y si tú no lo compartes, no lo comunicas, no estructuras a tu equipo, no lo alineas, nadie lo va a saber y nadie va a seguirte los pasos tal cual tú lo quieres hacer. Entonces, si tú quieres llevar a tu empresa de aquí al frente, tienes que decirles de aquí al frente. Y para eso tienes que poder tener claridad, tienes que poder tener una estructura, tú claramente, digamos, en la mente de qué cosa es lo que quieres, hacia dónde vas y tener estrategias para poder comunicar claramente a tu equipo y a tus líderes eso, ¿no? Entonces, eso es canales de comunicación, eso es roles y funciones, eso es quién hace qué, eso es cómo hago que hagan, eso. Entonces, muchas de esas cosas que nosotros trabajamos de la parte organizacional y de gestión humana y que luego evolucionan, perdón, a temas más de liderazgo, de cómo voy formando equipo, de cómo voy decantando, delegando, etcétera, es parte, creo, súper común, ¿no? Y natural, no porque esté mal, de las empresas que vienen en crecimiento, ¿no? Por eso te preguntaba, Y algo que creo que hacemos mal nosotros las pequeñas y medianas empresas es que no sabemos pedir ayuda, ¿no? Creo que pedimos ayuda muy tarde, ¿no? muy tarde, Y nos sí. Bueno, no sé encanta si tarde, pero inventar digamos, la pólvora, ¿no? O sea, cuando ya hay gente especialista, ¿no? Que nos puede ayudar y ya creo que todo es más difícil. sí, Ya después decimos, oh, las consultoras presentan planes muy grandes. Bueno, es que necesitas mucho. claro. Están lejos del No han líder. trabajado en... Y a mí me gusta decir que en Asertivas hemos desarrollado metodologías, pero para una escucha fina organizacional, porque es difícil. Yo a veces digo, yo entro a una empresa y elevo, ¿no? Ya sé lo que está pasando acá, ¿no? A tú misma. Yo misma, porque, o sea, es parte del olfato, la experiencia, tanto organizacional como en consultoría, pero igual el ejercicio que hemos desarrollado es callar esos juicios porque es importante entender qué está pasando ahí más de lo que tú puedas asumir y qué sé yo. Pero a mí me parece muy loco, Pato, cuando los dueños de empresa, principalmente los dueños de empresa nos dicen que mi gente piensa eso, que en serio, no, estamos confundidos y nosotros dejamos Negación, que- negación. negación. o mi gente piensa A y luego te buscan para decirte, por si acaso pienso, Sí. ¿no? Así. Sí, claro, por debajo de o sea, Hay entre que comillas, ser- por debajo de la mesa. Y uno tiene que tener ahí el tino para poder escuchar al otro que te está diciendo que no piensa como el líder piensa que él piensa, pero también el tino de cómo hago llegar esto al líder, porque tiene que saberlo. Es ese feedback del Ese es que nuestro hablas. desafío. Y también decías No. tú, ¿no? La forma en la que se lo traslada. Ahora es bien fácil que nos convenzas, ¿ah? O sea, porque nos dices, oye, ya, esto te va a ayudar a que tu objetivo se logre más fácil, que para ti tu trabajo sea más fácil, para tu gente, y ya te compramos al toque. ¿Ah? Claro, pero la cosa es poner eso, Sí, sí, sí. implementarlo. Claro. Bueno, de hecho, en temas de cultura ya está súper comprobado de que yo a veces abro charlas de cultura de si no tienes cultura y a tu empresa le va bien, el sentido es saludable, es rentable, le puede ir 2, 3, 5 veces aún mejor, ¿no? Pero igual sigue siendo un desafío acompañar a las empresas a aterrizar esas iniciativas, esas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál han visto que es de temas de personas, de liderazgo, de cultura, el tema que más postergan, ¿no? Que más postergan, pero que más potencia la organización? Ya hablando de temas A ver, puramente yo humanos. te voy a dar mi punto de vista es, eh,
algo recurrente que yo tengo con algunas empresas con las cuales he trabajado es que llego y les digo, estamos hablando del dueño, el emprendedor, le digo, ¿cuál es el camino que queremos seguir y cuándo quieres obtener tú de este camino, ¿no? En términos financieros, ¿no? De objetivos. Y muchos de ellos dicen, sí, yo sé lo que necesito, pero hasta acá, ¿no? ¿Tienes un plan estratégico o más o menos una hoja de ruta por dónde vas a transitar? Y la mayoría no lo tiene. No lo tiene estructurado. Entonces, si tú no sabes cuál es la ruta que vas a seguir, tú no sabes si estás yendo bien o mal, ¿no? Entonces, lo que postergan, y yo he sentido eso, afortunadamente hemos corregido en muchos de los casos, es no hay un plan de crecimiento, hoja de ruta, plan estratégico adecuado. Porque esa hoja de ruta es la que te va a permitir más adelante cuál es la organización que necesitas para llegar a ese objetivo, Claro. ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que requieres? ¿Cuánto es lo que voy a obtener como resultado al cabo de 3, 5 años? ¿No? Entonces, si lo tienes en blanco y negro, te permite a ti monitorear y decir hacia dónde voy, qué corrijo y cómo actúo, ¿no? Entonces, por eso, en esa hoja de ruta es donde tú defines, oye, ¿hacia dónde quiero llevar esta compañía? Entonces, acá voy a decir algo que de pronto no es tan usual que se diga, ¿no? Pero tienes que ponerte objetivos súper ambiciosos. Porque en la medida que tú pones objetivos súper ambiciosos, te obliga a pensar fuera de la caja y de diferentes cosas. O sea, si tú solamente piensas creo que tú no lo haces, tú crees que estás pensando más allá. Pero si tú solamente piensas en taxis, vas muerto, porque vas a seguir creciendo pues chiquito. Tienes que pensar, oye, mi objetivo es así, ¿cómo cierro esta brecha? Porque el taxi me va a dar solamente un pedacito de este crecimiento. Entonces, ahí te obligan a pensar más hacia futuro, a hacer apuestas y comenzar a estructurar una compañía que sea más innovadora y más loca para poder crecer. Entonces, ese mindset es el que tienen que tener los grandes líderes para no quedarse solamente en subsistencia, ¿no? Entonces, yo creería que hay que buscar esa ambición. Y en esa hoja de ruta ambiciosa, entonces tiene que estar el factor cómo genero esa cultura ambiciosa, qué perfil necesito. La ¿no? cultura es Para- el sostén de todo. O sea, yo creería que la cultura, la forma de comportamiento, Ujú. los valores, la forma como actuamos, todos en la organización, Claro. es la manera correcta para poder alcanzar los resultados. Y el propósito también, ¿no? Porque hacia donde tú estás apuntando debe ser hacia todo, donde todo el mundo apunte y que compartan. Sí, pero tiene que digamos, ser esa construido entre visión. todos, Claro, ¿no? sí. Tiene que ser construido entre todos. O por lo Entonces, menos sí. todos sentirse cómodos ahí, porque el que no se siente cómodo no va a ser parte de esa cultura, no va a ser parte de esos procesos, procedimientos, etcétera, y va a salir naturalmente o forzadamente, pero va a salir, ¿no? Creo que Sí, yo tengo una duda ahí sobre que el propósito tiene que ser construido con todos, ¿no? Porque, o sea, si para el fundador no tiene sentido, pero claro, obviamente con los fundadores adentro, ¿no? A mí lo que me pasaba era que yo me lo quedaba para mí, ¿no? Tanto el propósito como la misión ambiciosa y el plan que tenía para eso, ¿no? Sí, yo me demoré mucho también en trasladarlo, ¿no? Y ahora ahí le meto, ¿no? Todos los días. Sí. Incluso ahora hay un evento mensual donde se da la bienvenida a los nuevos y ahí estoy yo metiéndoles el propósito, los ¿no? mensajes que tú Claro. quieres que se... Mira, que se- yo por ejemplo he tenido ahí pues, sí me agarro de un comentario que tú estás haciendo. En algunas empresas, los dueños no comparten toda la información. Sí, no, O sea, verdad, sí, o sea, es lo normal. no, ni los resultados, ni cómo vamos. ¿Por qué? Por miedo a que después me digan, oye, haya un reclamo, o que digan, oye, Aumentos. aumentos. Ah, claro. Entonces, O alguien me copia, a mí de ya, tipo. momentos, pero sostenido. pero yo creo que eso es un error. Porque si tú no le das la ruta y cómo estamos yendo, al final no consigues el compromiso. Entonces, sí es, desde mi punto de vista, valioso que tú compartas hacia dónde estás y cómo estás llegando, cuál es el resultado que estás obteniendo para poder empujar todos en la misma dirección. O sea, yo siempre he dicho que si no todos tienen la estrategia, yo cómo me pides acción si yo no sé qué me estás pidiendo y Claro. cómo estamos. Entonces, Sí. creo que esa apertura en las empresas es importante. Ahora, yo no siempre lo escucha, ¿no? Que la cultura es importantísimo, pero al inicio como que te entra por acá y te sale por allá. Es que No sé es por qué nos tangible. cuesta tanto, ¿no? Asimilarlo, ¿no? Y apostar por eso. Entonces, a mí se me ha hecho un poquito más fácil últimamente, bueno, por la experiencia, pero también porque veo casos exitosos, referencias,
y todos dicen lo mismo. Entonces, algo, Algo. sí, Algo de verdad ahí pero, dice. se me ha hecho difícil, ¿ah? Es que no es tangible. Yo creo que lo que vemos es que eso es complejo. Conforme vamos avanzando con algunos clientes, hacer Eso era Eso es cultura. cultura. hacer cultura. Sí. Y además no es como, y a veces también entienden, cultura es que todos nos llevemos bien, enfocado en las personas. Y mucho lo que acaba de Tiene hacer que Hugo, ver. ¿no? O sea, es estar todos... En la misma línea, no, nuestra cultura es enfoque en el cliente o ser muy competitivos o ser innovadores y esa declaración y esa intención lleva a que tengas iniciativas diferentes, ¿no? No todo, pero muchos se confunden que cultura es estar todos bien, que sí, o sea, ese es un must, además, ¿no? Como cuidar a las personas, pero sí tiene que ver con iniciativas intencionadas a lo que se quiera, Y en los tu objetivos que se cultura quieran puede llegar. ser hasta un poco polémica si quieres, ¿no? Pero yo creo que lo productivo de una cultura es que esté recontra clara, ¿no? Entonces, Ujú. yo le estoy dirigiendo el arco para allá. A los que les gusta para allá, bueno, o te adaptas para allá o vas a otra organización donde sí, Vayan para allá. no sé, no es mi caso, pero ponte, hay empresas que son las startups que quieren que uno trabaje 24/7 y porque son ambiciosas y porque quieren cambiar el mundo y bueno, de repente está el otro que dice, no, mira, yo mis 4 días, ahora he escuchado, ¿no? Que 4 días a la semana quiero trabajar, 3, en mi casa, bueno, no va con esa cultura, pero lo que nos falta es como que, no voy a decir ponerlo en blanco y negro, pero sí también, es como que tenerlos ahí y decir, no, nosotros somos así, ¿no? Sí. Como que todos nos queremos copiar los mismos valores, No, y lo vivimos honestidad, trabajo haciendo de esto. equipo, Claro, claro. Lo importante pero es no eso sirve mucho que sea tan genérico. y decirles, y lo vivimos haciendo ABC, porque ahí es donde la gente entiende, ok, entonces yo trayendo propuestas diferentes, me conecto con el tema de innovación. Y yo todavía no llego ahí, ¿ah? Es más, a mí mi pendiente es identificar los valores. Ujú. Porque hay unos valores ahí, y lo siento que son buenos y la gente Ujú. está identificada, pero hay otros que son los reales, ¿no? O sea, qué Mm. cosas valoramos en la empresa, ¿no? Y reconocerlo, es como hacer un diagnóstico, ¿no? Y decir, Ujú. mira, ustedes valoran esto, ¿no? Y yo creo que si, sin cambiarlos, simplemente reconociéndolos y poniéndolos en blanco y negro y comunicándolos bien, yo creo que ahí ya ganaríamos un montón, ¿no? Ahora siento así como que el valor de la cultura, ¿no? Y ya todo está remando igual, pensando que vamos para allá, en vez de que sea una nebulosa, Una nebulosa, o, claro. o con valores que van para allá porque suenan bonito, ¿no? Eso es importante. Y más allá de lo que hoy valoran o no, es qué comportamientos nos van a llevar a ese futuro que estamos diseñando, ¿no? Porque no necesariamente lo que hacemos hoy nos lleva a ese futuro y por eso nos gusta hablar de evolución, porque no es que cambiamos, ¿no? Porque cuando cambias dices, lo que estabas haciendo antes estaba mal, pero es evolución porque es verdad que Sí, desde las sí. personas, ¿no? A veces, ¿cómo empiezas con familiares, amigos, que llega a la empresa 10, 20 años? Y ya el perfil que necesitas en ese puesto es otro, pero no, pero mira, hemos cargado las cajas de la oficina número Claro, 1 claro. y ya cómo no haces con eso, ah? necesitas Porque- esa... ¿Cómo haces con eso? Con la lealtad, ¿no? Porque Sí, uno cree que es lealtad mantenerlo, Sí, pero no te das cuenta que puedes tener una persona que te puede hacer las cosas 10 veces mejor, Claro. profesional o con experiencia, pero estás quedándote por un tema de lealtad. Falsa lealtad, diría yo, porque es lealtad con la persona, pero no con la compañía. y con las personas que integran la compañía y con la comunidad que uno afecta. Claro, acuerdo. al final estás afectando al todo por una sola persona. Esas son las conversaciones difíciles, ¿no? Sí, Que es Sí. difícil tener porque además, o sea, toca sensibilidades personales. O sea, no va un tema tanto de que sea una persona X en tu vida, personal, emocional, a la que le estás diciendo que no está chambeando bien. y creo que a veces nosotros ¿No? buscamos en las consultoras que hagan nuestro trabajo, ¿no? Que De las conversaciones difíciles, no, tengo este problema, ¿no? Anda. Anda. Sí, sí. Sí, pues son muchas empresas también las que toman a recursos humanos como el mensajero negativo, digamos, ¿no? Anda, habla, anda, despide, anda, ¿no? Y no toman esa accountability que necesitan ellos de las propias decisiones, Sí. ¿no? En las que tienen además que comunicar y que, digamos, involucrarse en la situación, sino que te dicen, Hugo, anda, te toca. Toca.
Claro, hay que habilitar las herramientas necesarias para eso, ¿no? Y Y las bueno, capacidades. mucho que hablar, mucho que conversar sobre este mundo emprendedor, de hacer empresa, la valentía, las personas, ¿no? Porque finalmente, sí, los indicadores son importantes, los procesos son importantes, pero ¿quiénes hacen esos indicadores? ¿Quiénes logran esos procesos? ¿Quiénes cumplen o no? Las personas. La persona. Entonces, es importante mirarlas. Les agradecemos un montón, Patricio, Hugo, que estén acompañándonos con Pato, que nos fascina. Hemos descubierto todo estos momentos por los que pasan las empresas e identificar cómo agregamos valor es súper importante. Y solo para cerrar, una recomendación, un tip, así un no negociable a esos empresarios que están empezando, que están en ese momento en el que toca tomar decisiones, diferentes decisiones, pero sobre las personas. ¿Qué les diría? Bueno, si quieres empiezo yo, Dale. Hugo. Yo antes, por ejemplo, ponía los objetivos, ¿no? Los resultados, los clientes y obviamente al equipo, ¿no? Después lo comencé a poner al costado, ¿no? Los resultados, los clientes y las personas del equipo, ¿no? Y ahora, ya el último aniversario, le dije, no, mira, primero las personas, después los clientes y después los resultados. Todos son objetivos, importantísimos, pero si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a cuidar al cliente, ¿no? Entonces, estamos tratando de comprarnos eso y sobre todo en empresas de servicio creo que esa es. Clave, gracias. ¿Qué pasó? Mira, yo diría que si toca darle un consejo a los emprendedores que pueden estar viendo esto es, todo se puede lograr. De repente, uno más tarde, otro más temprano, pero creo que la labor que hacen ustedes como Asertiva para darles ese apoyo, para enfocarnos en el talento es lo más valioso que tienen las empresas, es lo que siempre dicen. Y yo confirmaría eso, porque para que una empresa camine, tiene que tener talento y la cultura. Entonces, eso es lo que yo animaría a todos esos emprendedores de que construyan ese talento y esa cultura, porque es la que le va a blindar ante cualquier problema, van a acompañar el crecimiento y van a conseguir sus resultados, ¿no? Entonces, a esos fundadores, a esos empresarios, tienen que apostar por el talento y la cultura. Buenísimo, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Pato. Gracias. Gracias, Pato. Co-host. Y a todos por acompañarnos. Estén atentos al siguiente episodio y no dejen de compartir este de aquí. Gracias.